Bien, profe, ahí vamos, sobreviviendo. Sobreviviendo a ver cuándo se acaba esto. Pereza. Y sí, se supone que estamos en el pico. Y por ejemplo, en mi caso no me molesta tanto la virtualidad, sino la sensación permanente de estar en riesgo. Qué jartera. Ah, practiquemos mindfulness. Bueno, mis queridos, yo creo que vamos al grano, pues ya que veo por aquí a Natalia y compañía. Cuando quieren arrancan, Natalia. Listo, profe, de una. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy nos corresponde hablarles sobre un tema que es de suma importancia y es por esto que vamos a analizar pues, a profundidad la ética de la publicidad. Este trabajo está presentado por Angie Gómez, Natalia Vallejo, Juliana Hernández y quien les habla, Estefanía Arboleda. Este artículo no sería posible si no fuera por Leslie, John, Tammy y Kate Baraz, que son profesoras pues, de Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard. Es un tema súper importante y se basa en cómo asegurar de no llevar la personalización demasiado lejos. Bueno, pues se debe tener en cuenta que gracias a los avances tecnológicos, pues el Internet se ha expandido drásticamente en ese conjunto pues, de herramientas de vendedor moderno. Lo que queremos decir es que básicamente es un transformador digital. ¿Y quiénes hacen parte pues, de ese transformador digital? Obviamente todos los usuarios, es decir, todas aquellas personas pues, que están compartiendo como datos personales y cookies web. Para los que de pronto no saben qué son los cookies web, básicamente son todos los archivos creados por estos sitios web, a la cual pues ayuda como a que las páginas carguen más rápido. Y pues obviamente que rastreen más rápido solamente con un clic. Bueno, como hay especialistas pues en diferentes ramas, pues también hay especialistas en el marketing, que gracias a estas personas pues obviamente logran como tener una visión más de los consumidores que ofrecen soluciones como según a la necesidad de individuales pues, de cada persona. La segmentación digital básicamente tiene aspectos negativos y aspectos positivos, es decir, vamos a analizar desde la parte negativa y pues también positiva. Desde lo positivo, mejora como significativamente la respuesta de todos los anuncios, pero también tenemos que tener en cuenta que esa vigilancia, por decirlo así, en línea a la hora de nosotros vender todos los productos, pueden generar ciertas reacciones tanto negativas y como positivas, pues solamente a los consumidores. Un claro ejemplo es cuando se perciben las reacciones pues las reacciones tanto negativas frente a, digamos, por decirlo así, a los cookies o a la publicidad, y esto suele suceder cuando, digamos, las personas, nosotros observamos muchas veces que nos están como persiguiendo esas páginas que nos ofertan como hoteles en una ciudad como determinada, solo porque hay una acción anterior, tú de pronto entraste como a esa página y viste esa página de viajes y viste un artículo que va relacionado con esa ciudad, pues entonces tú ya tienes la decisión de comprar como tal ese billete para poder ir a visitarla o simplemente echaste un ojo. Entonces, de pronto tú hiciste como esa reserva en algún hotel determinado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esto se percibe que los anunciantes pues suelen pagar como 2.68 veces más, de pronto que solo tiene como una conversión marginal del 4% de impresión. Entonces, asimismo, pues esto es un ejemplo de Enrique Danz, que nos demuestra que la publicidad pues se basa como en ese comportamiento de los usuarios en muchas ocasiones,
esto suele suceder como las reacciones negativas de los cookies y la misma publicidad. Ahora bien, vamos a analizar cómo se están comportando esos anuncios y cómo van dirigidos frente a la conciencia del consumidor. Entonces, primero debemos de tener en cuenta que aumenta el reconocimiento, pues donde el cliente siente como esos anuncios que son súper relevantes. Segundo, los partidarios, pues como por decirlo así, de los cookies, dicen que la publicidad es súper relevante y conduce como a esa experiencia más valiosa y más agradable. Y tercero, pues disminuye como la preocupación sobre la privacidad. Entonces, un claro ejemplo lo podemos percibir en Amazon desde lo positivo, en donde pues se observa cómo el cliente reacciona ante una personalización, presenta un estilo de compra pues con todo su estilo, en donde recomienda todos los productos de manera visible, en donde la búsqueda de ese usuario es individual, es decir, pues no presenta esa ira del consumidor. Y desde la parte negativa tenemos resulta que dentro del artículo nos hablaban sobre pues que digamos un minorista envió como unos cupones de productos relacionados con la maternidad a las mujeres y pues él impidió simplemente y le mandó los cupones a las personas que creían estar en embarazo, perdón. Pero entonces dentro de eso se encontraba pues un padre cuyo estaba muy enfadado y avergonzado de descubrir que su hija pues estaba en embarazo. Entonces resulta que New Times reportó pues el incidente, de lo cual tuvieron pues problemas con las relaciones públicas. Entonces todo esto con la finalidad de que llegamos a la conclusión de que las empresas tienen que crear esos anuncios que honran a los consumidores y que obviamente les generan unas expectativas de privacidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la privacidad. Pues creo que todos sabemos que cuanto más íntimos son los datos de cada uno, digamos como el sexo, la edad, el género, pues más incómodos nos sentimos al compartir esas cosas con los demás. Pero aquí hay como una paradoja, porque muchas veces nos ha pasado que cuando tú tienes algo como muy íntimo, un secreto, como que se resulta más fácil contársela a alguien que tú no conoces que a las propias personas que son más allegadas a ti. Entonces, para como introducirnos más en esto de la privacidad y los secretos, vamos a ver a continuación un videito. Chicas, creo que no se está escuchando el audio. Quizás tengan que volver a compartir. Ahí Ah, ya les explico. ahí ya, sí, tan raro. O sea, ¿lo No, puedes devolver a ver? sí, dale. Así. Elenita, ¿por qué tan feliz? Pues nada, Chalo. ¿Solo que el juego escribió para salir? ¡No! ¡Sí! Pero no se lo digas a nadie. Confía en vos, Chalo. Tu secreto está solo conmigo. Sonia, no me veas. Yo tengo una calientita. ¿Y sabes quién está con quién? ¡No me veas! ¿No le cuentas a nadie ya? ¿Y Elena con el Juan? No, pues no parece. ¿Cómo que no se le puede estar felizota? Tenía el en la primera cita. Ay, qué fácil. No le cuentes a nadie, ¿no? ¿No escuchaste por ahí? ¿Qué pasó? No, estoy preocupada. Pero cuéntame, ya sabes que puedes confiar en mí. Ay, creo que Elena está embarazada. Elena, ¿no es que se trabajó con mi Juan en la primera cita? No, yo nunca se protege. Yo le vi entrando al baño varias veces y le digo, sí, va a estar con náuseas la pobre. No digas a nadie, por favor. Confía en vos. Elena está embarazada. ¿Qué? Se embarazó el Juan. ¿Con contabilidad, con pasante, con informática? Sí. Esa misma sabe quién es el papá y por eso va a abortar. No. Sí. Es más, hasta se cambió de religión y todo para no sentirse culpable. Dios santo. Ay, pero no le cuentes absolutamente a nadie, ¿ya? Confía en ti. Rebeca te contó algo. Nada. Si sabes algo, tienes que contar. Nada. Elena, ¿estuviste ahí todo este tiempo? Sí, y lo escuché todo. Gracias, Alfonso. En ti sí se puede confiar. Ya regreso. Voy a buscarle al Chalo.
Porque siempre hay alguien en quien se puede confiar. Banco Pichincha. Bueno, entonces, como podemos observar, pues primero se hubo un intercambio de información a la primera persona, que eso se llama información en primera persona. Y ya luego se fue divulgando la información y pues hasta podemos ver que la información cambia y eso ya es información a terceros. Y bueno, creo que esta situación pues nos ha pasado a muchos, que solemos contar algo y la persona en la que confiamos dice nuestro secreto y pues es obvio por razonamiento que pues esto nos molestará. Lo mismo suele pasar con las marcas y pues con las páginas web. Muchos damos nuestra información personal sin saber a muchas marcas y esto les ayuda a realizar anuncios más personalizados para cada uno. A todos alguna vez pues nos ha pasado que buscamos celulares en internet o algo en específico y luego nos metemos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nos empieza a llegar publicidad de marcas que venden esos productos o de la propia marca en donde estábamos buscando algo. También pues esta información suele ser comprada por otras marcas para ya tenerte en tu base de datos como sí. Entonces esto pues suele molestar a muchas personas porque es como que me están espiando, pero a otras personas muchas veces les suele ayudar eso porque como que justamente encuentran en esos anuncios lo que no encontraron por sí mismos. Bueno, se ha comprobado que cuando las personas saben que las marcas utilizan su información para los anuncios, las marcas son menos aceptadas por los consumidores y pues la preocupación por la privacidad muchas veces supera que el anuncio esté personalizado para ti. Pero pues también la personalización del anuncio a muchas otras personas, como decía antes, pues les gusta eso, ya que pues les ayuda a encontrar algo que por sí mismos no encontraban. Y ya respecto a tu información, pues te ayudarán. O cuando ya saben tus tendencias de compra y te ayudan en ese aspecto, pero no para todas las personas está pues así de bien visto. Entonces, ya que cuando pues un consumidor se está dando cuenta que su información personal fluye de una manera que no le gusta, pues la compra o el interés por esa marca que está utilizando tu información cada vez disminuye más. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente planteadas por mis compañeras, vamos a partir desde ese interrogante a analizar la proposición y la tesis pues, planteada por las profesoras de Administración de Empresas de Harvard. El interrogante es, ¿pueden los anuncios personalizados tener mejor rendimiento que los anuncios genéricos? Y sí, entonces existen tres factores con los cuales, teniéndolos en cuenta, podemos aumentar las ventajas de los anuncios personalizados. Estos docentes nos lo explican desde bases científicas y experimentos realizados con redes sociales y pues sus métricas. El primer factor es la confianza. Es el factor más relevante que los anunciantes deberían de considerar. Para esta manera, pues como anticiparse a las reacciones que van a recibir por parte del nicho, la segmentación que le den. Ofrecer voluntariamente transparencia publicitaria es el primer paso para acertar. Un ejemplo es actualmente muchos anuncios incluyen un icono llamado Ad Choice, lo cual indica que el anuncio ha sido adaptado especialmente como las características individuales del usuario receptor. En algunos casos, el usuario puede hacer clic en el icono de Ad Choice para saber qué se le ha mostrado, por qué se le ha mostrado el anuncio. Pues este es un ejemplo de esa estrategia, pues puede ser beneficiosa siempre y cuando la comunicación sea aceptable y el cliente confíe en la plataforma donde se comunica el anuncio. Un experimento citado en la lectura nos cuenta que fue realizado con usuarios de Facebook. En el primer lugar se les cuestionaba pues, cuál era el nivel de confianza con esa empresa. Después se les pidió que tomaran el primer anuncio que encontraran en su bandeja principal y leyeran el mensaje de transparencia que acompañaba. Después de eso se les pidió que indicaran si el mensaje del anuncio había sido generado con información propia, pues como de primera, o información de terceros, o sea, inferida. El resultado general fue que la confianza del público aumentó la receptividad por los que expresaron confianza en Facebook y vieron anuncios basados en datos aceptables. Esto muestra un mayor interés por compra e interactuar con el anunciante emisor. Lo que nos afirma entonces que revelar la información que es aceptada
produce un aumento en la tasa de clics en los anuncios. Creo que puedes pasarlo, Steph. En otro de sus experimentos de campo, en asociación, creo que puedes pasarlo. En otro de sus experimentos de campo, en asociación con Maritz Motivation Solutions, en un contexto de confianza total, pues ya que esta organización se dedica a gestionar como sitios de webs de canje, de programas de fidelización, como por ejemplo son como los programas de pasajeros frecuentes en las aerolíneas, donde se premia como la lealtad de sus clientes, y por medios de portales de comercio electrónico se premian como mediante puntos en lugar de dinero. Al revelarle a estas personas que los anuncios que encontrarán en el portal se habían creado bajo su actividad en el sitio, su interacción con la marca, la tasa de clics aumentaron en un 11%. El tiempo que dedicaron a ver el anuncio aumentó en un 34%, y el ingreso total del producto creció en un 38%. Por lo que vemos entonces que dirigir como estas plataformas y estos conceptos por medio de ese tipo de canjes y como remuneraciones como para los clientes, tiene como un muy buen resultado. Puedes pasarlo, como lo vemos entonces en esta campaña que se oferta acá en Colombia, Live Miles. Si puedes reproducirlo, por favor. Planea tu próximo viaje que tanto has esperado. Prepara tu equipaje y vuela ya. Combina Puntos Colombia con tus Life Miles para redimir tu tiquete en vuelos con Avianca, aerolíneas miembro de Star Alliance, Iberia o Aeroméxico. Si no tienes los puntos necesarios, podrás combinar tus Puntos Colombia con Life Miles o dinero. Redime tus tiquetes en la sección viajes de puntoscolombia.com, y para más información visita lifemiles.com, sección vuelos. Perfecto, entonces vamos a pasar a ver el segundo factor. Este es muy importante porque la pérdida de control es una de las más grandes preocupaciones sobre privacidad. La disposición de muchas personas para orientar su información personal es casi siempre positiva. Sin embargo, aún con su autorización, les causa pues como temor la incapacidad que tienen de alguna manera para determinar cómo se utilizará esta información y quién tendrá acceso a ella. Entonces, la administración de nuestra propia información es un factor clave para generar la confianza en el consumidor y brindar seguridad en cuanto al control de estos datos. Entonces, creo que se devolvían 2 diapositivas. Durante el experimento con Facebook, surgen unos pequeños cambios en la plataforma de redes sociales. Facebook instaló nuevas funciones de privacidad, permitiéndole entonces a sus usuarios mantener como la privacidad de sus conexiones, otorgándole como el poder y el control sobre el trato de sus propios datos. Entonces se descubrió que antes de habilitar esta manera, los anuncios personalizados no tenían una interacción, o no por lo menos la esperada. Entonces, pues, los usuarios daban menos clics en los anuncios genéricos. Sin embargo, después de generar estos cambios en la privacidad, los anuncios personalizados crecieron un doble y se ven como más efectivos que los genéricos. Esto nos hace ver la relación de confianza que puede crear un anunciante introduciendo información verídica y transparente, y con esto aumentar el rendimiento de sus anuncios. Y pues viendo reflejado en los resultados la disposición de los consumidores para participar y así como compartir sus gustos y necesidades directamente con la marca. Vamos a pasar entonces a ver el último factor, que sería la justificación. Y en busca de conformar una relación de confianza por medio de los anuncios dirigidos, constatamos que revelar por qué se han utilizado datos personales para generar anuncios puede ayudar a los consumidores a ver un lado positivo de los anuncios dirigidos. Esta vez lo corroboramos por medio de un experimento realizado por Tiani Bernard White de la Universidad de Lyons y sus colegas, y estos usaron un anuncio personalizado de una empresa de alquiler de películas que disponía de locaciones físicas de los usuarios. Entonces, con base a esto, se identificó mejoramiento en el rendimiento e interacción cuando el aviso explicaba por qué la ubicación física era importante. Esto teniendo en cuenta que cada usuario tiene el derecho a activar su servicio no disponible en todos los lugares, o sea, bloquear su localización. De acuerdo con este hallazgo y desde este punto de vista, entonces ratificamos la importancia que tiene adoptar el compromiso de proporcionar una justificación a los usuarios, siendo pues esto como un instrumento
también para fomentar el uso adecuado de los datos. Denme un segundito, yo me muevo que tengo un ruidito por acá. Bueno, entonces les voy a hablar de las directrices para marketers digitales. Esto es como algo complicado porque es una línea muy delgada entre las cosas, pues, como lo terrorífico y lo moral, pues, como diciéndolo de alguna manera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, hablando con personas que no están como en el campo de la publicidad, y es que se sienten invadidas por la publicidad que les aparece, por ejemplo, en redes sociales. Yo hablaba con una amiga que me decía como, jue madre, es que quería unos zapatos y me están apareciendo en Facebook, o sea, me están leyendo la mente, están dentro de mí. Entonces decía como que eso es un paso súper escalofriante porque uno se siente realmente invadido por falta de conocimiento, ¿cierto? Digámoslo en este caso. Y pues eso la verdad no genera como confianza a la hora de ser un usuario. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó con lo del ejemplo que tenemos en la lectura, que es respecto a las embarazadas, de un caso que a una nenita le llegó unos cupones, bueno, les llegó algo sobre embarazos y el papá se molestó un montón, dijo como, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y se dieron cuenta que la niña en serio está embarazada. Entonces, digamos que eso fue una especie de publicidad demasiado invasiva y lo que intentó hacer Market, que fue la tía que lo hizo, es que intentó como redirigir la publicidad, entonces ahora solo hizo pues como para intentar pues como calmar la situación, porque fue un revuelo pues muy grande, porque estaban utilizando información realmente delicada. Lo que ellos intentaron como para sobrellevarlo fue como crear unos cupones de descuentos para artículos seleccionados. Entonces, digamos que así el tema del embarazo ya no era algo como como tan escabroso pues a la hora de enviar la publicidad. Entonces, digamos que lo que hace tener una publicidad como más dirigida, pero más sensata, es que la gente genere un engagement con las marcas o una sensación de confianza más grande. Este fue el siguiente. Entonces acá, digamos que en la lectura nos hacen unas sugerencias como para maximizar el potencial en los anuncios. Entonces dice que mantenerse alejado de la información confidencial. Este es un tema importante porque es un tema delicado. Digamos que en la lectura nos hablaban de temas como de sexualidad, de enfermedades, digamos que son como temas sensibles para las personas. Entonces, dice que hay que intentar como dirigir la información de una manera más general, que no sea algo como tan directo en esos puntos sensibles para que la gente no se sienta tan invadida. Entonces, por ejemplo, ahí esos son temas como temas de raza, de orientaciones sexuales, de afecciones médicas. Comprometerse con al menos una cantidad mínima de transparencia. Digamos que esto es como algo más ético que cualquier cosa, pues porque sabemos que en cualquier parte donde estemos cliqueando la información está quedando, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que sugieren es que, por ejemplo, en Facebook, este es un ejemplo de la lectura, nos preguntan como, nos hacen sugerencias y nos aparecen como, esta página te podría gustar. Entonces, ¿te gusta? Si no te gusta, ¿por qué no te gusta? Digamos que generar como esa especie de confianza que hace que no te sientas tan invadido, que medianamente te estén como engañando. Porque digamos que también decían como uno de los pañitos de agua tibia de este tema podría ser que las marcas intenten engañarnos con el tipo de publicidad que aparece en nuestros sitios concurridos. Y por ejemplo, yo pensaba en Wish. Yo no sé si a ustedes les pasa que obvio Wish les manda un montón de sugerencias de cosas que hoy ustedes han visitado y que tienen relación, pero otras cosas que son súper raras y que ustedes no entienden de dónde salen.
Entonces, eso es como que intentan engañarnos porque igual ellos saben a qué público va dirigido, o sea, te conocen personalmente y te intentan dirigir total la publicidad. Utilizar los datos con prudencia. Esto nos ponían como ejemplo una tienda de ropa, un mini market de ropa, donde obvio cuando tú llenas datos y todo eso, llenas datos, pues digámoslo así, confidenciales, tallas o bueno, son temas como que uno de mujer a veces se guarda un poco. Entonces esto hace que las ventas sean más eficaces, que cuando te llegue sea pues tu compra súper, que no tengas que devolverla, que no tengan que acarrear con ese tipo de situaciones, pero a la hora de generar la publicidad, no te van a decir como, ay, mira, este brasier talla tal cosa o esta camiseta con tal talla, no, te mandan información más general, cosas que ya el sitio pues tiene guardadas, pero pues no te va a mostrar tal cual en la publicidad. Justificar su recopilación de datos. Este es muy importante porque por generar confianza con el cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, LinkedIn es una página pues para trabajos y ese tipo de cosas, y ahí te dicen como, bueno, estamos recopilando tu información y la necesitamos exactamente. ¿Por qué? Porque te vamos a dirigir a todas las ofertas que aparezcan, ¿cierto? Entonces a ti no te aparecen ofertas de cosas para las que tú no estás pues, preparado para elaborar y eso, sino que es tal cual lo que tú ingresaste, los datos que tú ingresaste. Entonces es importante decir para qué recopilamos la información, eso hay que tenerlo muy presente. Y primero la recopilación de datos tradicionales. Esto es un poquito complejo. Digamos que esto es bueno porque dirige de una manera más acertada los mercados y los productos, porque cuando tú llenas una encuesta, en una encuesta te preguntan un montón de cosas. O por ejemplo en Netflix, cuando tú abres una cuenta que te preguntan cuáles son tus gustos, si ves novelas, si ves series, si te gustan las películas, o cuando abres un Spotify que te preguntan qué géneros musicales te gustan. Es algo como así, como que la información se vuelve más personalizada. Pero, se me fue. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, esto virtualmente no pasa. O sea, ni siquiera, o sea, pasa a veces cuando, por ejemplo, tú vas a una tienda y bueno, como que te toca, porque está ahí el cajero diciéndote, por favor, lléname esta encuesta o ese tipo, pues, tipo de situaciones, pero cuando las cosas son digitales, pues tú lo pasas por alto. Digamos que las encuestas son como que algo que se desecha, pero es algo muy apropiado para dirigir a los mercados. Y ya, pues para finalizar, bueno, lo de la confianza era como más que todo lo que les decía, era como resumir todo este cuento que les eché en una palabra que es confianza, porque dice que tú necesitas generar con tus compradores o con tus visitantes confianza, porque como lo decían, hay un tipo de relación que se rompe porque, o sea, dicen que las relaciones basadas en mentiras no son tan duraderas, terminan rompiéndose porque ese tipo de situaciones hacen que pues que como que el engagement, por decirlo así, se erosione y empiece a romperse, entonces tú ya no tengas empatía con la marca y empiecen a perder bueno, compras o visitas. Acá nosotras quisimos como mezclar este tema como con algo que a nosotros se nos hiciera muy familiar, y pues este es un documental, bueno, este de hecho es solo el cabezote de un documental que en las últimas, pues como en los últimos meses se ha vuelto muy popular porque lo está transmitiendo Netflix, porque de hecho pues es un documental que salió como desde febrero, pero pues como ahora lo tiene una plataforma muy utilizada, entonces está haciendo como el boom, que ya lo vamos a ver. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live, and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to boost your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. You get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than truths. We're being bombarded with rumors. Everyone's entitled to their own facts. There's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of the country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Bueno, con lo del dilema de las redes sociales, pues esto es como, esto dicen que es un híbrido porque es como documental y de hecho pues es muy chévere porque es como narrado por ex trabajadores de Google, de Facebook, de esas plataformas, entonces, pero dicen que también pues es como un drama porque pues detrás tienen una historia que se va pues desenlazando mientras están contando la historia. Esto es como, hablan como sobre el fenómeno de las tecnologías digitales en este momento y dicen que todo lo que pasa en redes sociales y todo el rollo pues no es casualidad, o sea, eso es un resultado que ha sido diseñado por el sistema. Entonces es como que las personas sentimos la necesidad de tener una recompensa. Entonces ellos lo único que están haciendo es jugando con nuestra dopamina, que es la responsable como de la emoción como de satisfacción, porque todos queremos ser aceptados, dicen ellos, pues. Entonces es como a través de los me gusta, de los retweets y todo eso, que nosotros tenemos esa sensación como de acercamiento con las otras personas. Entonces lo quisimos relacionar porque decía como que, bueno, está bien, si no hay un producto, tú eres el producto, decía dentro del documental, porque estas plataformas lo único que hacen es venderle a los clientes, a las marcas que venden tiempo. Por ejemplo, ellos lo único que hacen es mirar tus gustos y todo eso para mantenerte enganchado todo el tiempo, porque ellos lo que están vendiendo son estadísticas. Entonces, ellos necesitan que tú estés ahí enganchado por más tiempo mejor y para ellos va a ser remuneración. Entonces, quisimos como relacionarlo un poquito ahí. Si no lo han visto, véanse lo que es chévere, bien interesante y ya. Y listo, Muchas profe, eso gracias. fue toda la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, porque eran 4 chicas, muchísimas gracias por su presentación. Un aplauso virtual, muy juiciosas. Continuamos en esta línea pues de profesionalismo, todas arregladitas y todas bien puestecitas para la, para la presentación. Las felicito de verdad, un trabajo muy bueno. Pensaba pues escuchándolas que creo que esto es lo ideal, como lo venimos viendo en la clase, que casi que el profesor
Van a decir ustedes, ya entonces no está trabajando. No, la idea es uno poder acompañarlas y resolver dudas, apoyar. Ahorita pues vamos a hacer incluso la prueba de Kahoot y demás, pero entre más ustedes tengan protagonismo, sobre todo en este semestre en el que están, pues me parece mucho mejor y aprenden más ustedes, ¿cierto? Porque cuando yo soy el que está hablando 2 horas, sí, Natalia. Pues Dale, es dale. que solo quería decirles que se nos había pasado, pues decirles si tenían alguna pregunta o algo así respecto a la lectura o en fin, pues que hagámoslo antes de todo lo que nos piensas decir. Tranquila. Pero una pregunta del público general, del grupo general, ¿sí? Si hay preguntas, ¿quieres decir? Ya. Sí, Vale, pues si alguno tiene alguna pregunta o que le aclaremos algún punto, pues. dale. Bueno, Entonces pues escuchamos al grupo por si tienen alguna inquietud o comentario. No comments. Bueno, ya sabemos qué se siente. Eso también es bueno de que ustedes se expongan, porque se pongan en el rol de uno cuando es buenas. Pero bueno, también ahorita que comenzaba diciéndoles que un poco me desahogué con ustedes al principio, los que llegaron al principio con el que uno se agota con el tema de la pandemia. En mi caso no diría que no tanto por la virtualidad, sino como les mencionaba, por la sensación de estar en riesgo y uno abre las noticias y que las vacunas todavía fallan, los experimentos y tal. Bueno, en fin, es chévere que ustedes también estén en ese lugar, digamos, de responsabilidad del expositor, de estar frente a un grupo con un tema en una circunstancia difícil como la pandemia y a pesar de eso, digamos, conectarse con el contenido, ¿sí? Y darse. O sea, no solo dar el contenido, sino darse a sí mismo en la presentación. Es lo que yo trato de hacer y siento que lo han venido haciendo ustedes en este caso, en esta exposición y en las anteriores. O sea, creo que ha habido un muy buen nivel, ha sido muy agradable y ve uno, me encantaría que hubiese estado presente César, porque César desde hace años, ¿no? Pues cuando arrancó con la dirección del programa tenía esa preocupación decía, ¿cuándo vamos a llegar a que los publicistas de la Católica ya no simplemente lleguen con una propuesta gráfica sin sustento, sino que digan, vea, con base en esta evidencia proponemos esto? Y creo que aquí avanzan en ese sentido, ¿no? Pues toman un texto que primero está en inglés y como en los casos anteriores de otras exposiciones, logran apropiarlo, manejarlo, ¿cierto? Ahí de pronto me surge la duda, ¿la leyeron las 4 en inglés o alguna lo leyeron, hicieron la traducción? ¿Cómo lo hicieron? Porque veo que si hubiese habido traducción, fue con un muy buen recurso porque creo que lo apropiaron muy bien. No hubo confusiones semánticas que suele haber, es decir, darle un sentido diferente a una palabra. Por ejemplo, cuando Natalia hablaba de lo terrorífico, creo que es una buena acepción de la palabra que usan en el texto en inglés. En este momento se me escapa la palabra en inglés, no sé si es weird o creepy. La palabra es creepy y la traducción a terrorífico me parece una buena acepción. ¿Leyeron todas en inglés o cómo hicieron? Profe, en realidad realizamos La como verdad. 2 traducciones. Entonces, pues, o sea, sí hicimos 2 lecturas en español traducidas para ya concretar como que en una sola que traducían ambas. Y ya, pues yo por lo menos no lo leí en inglés porque ya como que no iba a entender, entonces pues con las 2 traducciones estuve y fue súper bien. Gracias, Juliana. ¿Y qué herramienta usaron para traducir, digo yo? No, un traductor web donde tú simplemente arrastras el archivo y te lo traduce. Nata hizo la otra labor de la otra traducción, no sé cómo lo haría ella. ¿Cómo lo La hiciste, Nat? verdad, pues yo sí intenté leérmelo en inglés. E intenté, tuve baches, sí. Y pues tuve ayuditas extras pues, de gente que me ayuda con lo del idioma, entonces creo que funcionó. Y Angie, gracias, Natalia. Y Angie, Estefanía. No, profe, pues yo sé cero de inglés, como que unas cositas que sí se me enredaban del texto, y yo, pero esto no tiene sentido en español, y ya como que entonces sí ahí traducía como palabra por palabra, a ver juntas qué decían, y ya como que me desenredaba un poco. Gracias, Angie. Estefanía. Sí, profe, la verdad, pues como dijeron mis compañeras, obviamente, digamos, Juli y Nata nos aportaron muchísimo porque pues entre ellas dos nos apoyaron en cuanto a eso, porque digamos yo tampoco tengo mucho conocimiento en inglés, pero entonces ahí lo que hicimos fue como comparar el uno con el otro y mirar que si se tratara de lo mismo y pues
Bien. No, pues insisto, las felicito porque no era fácil. Y este es un texto, qué bueno que complementaron el apoyarse en tecnología con que al menos una o dos hubiesen leído directamente en inglés. Porque sí se puede, es decir, es un texto que si uno se descuida, o sea, si uno se basa solo en la traducción de Google, por muy buena que sea, se puede perder, ¿sí? No, como les digo, la noción de creepy, o sea, es una expresión muy gringa, muy... Exacto, es por la jerga, uy, entonces súper totalmente no lo creepy. relaciona y lo lleva como al español más general, o si me entiendes, no conecta muy bien las cosas, pero entonces Sí. sí había como que releer, hasta que se conectara todo el texto. Gracias, Juliana. Pues valioso eso, chicas, que si bien no lo leyeron en inglés, ahorita pues hablo un poquito de eso, pero si bien no lo leyeron en inglés, hicieron el esfuerzo y el trabajo en equipo para que eso no se convirtiera en un obstáculo, ¿sí? Em, sí es importante, digamos, seguir trabajándole. Ustedes creo que ya lo notaron, incluso especialmente en el ámbito de la publicidad. ¿Por qué? No es solo porque uno quiera, a ver, a veces hay, bueno, en redes sociales yo sigo una española, pues se me olvida el nombre, trabaja en Barcelona y se burla mucho de las personas que utilizan tantos anglicismos, o sea, palabras en inglés para términos que se pueden decir en español, ¿cierto? Pero Lo hay, siento. no, pero espérate, ya voy. En este caso en particular, y en la publicidad especialmente, hay muchas palabras que no tienen traducción, ¿sí? Por ejemplo, branding, uno puede decir construcción de marca, pero pierde un poco porque fíjense que cuando yo digo brand y branding, o sea, marca y branding, es como, o sea, hacer branding es que la marca, el brand, se vuelva verbo, que no es lo mismo que construcción de marca, o sea, se pierde un poco del sentido. Entonces, hay muchas, por eso la especialización es en branding, por ejemplo, ¿cierto? Palabras como insight, bueno, en otros ámbitos, o sea, hay palabras que definitivamente no se pueden traducir, entonces sí, lo lograron muy bien, ¿sí? Pero creo que también se están dando cuenta de que el desafío de que el programa avance hacia la calidad, y no solo eso, sino que ustedes ya en su ejercicio profesional sean profesionales de calidad, sí es que logren llegar a la lectura en inglés, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo como para que dimensionemos cómo estamos y los retos que tenemos. Cuando yo estudié en la Nacional en Bogotá hace muchos años el pregrado, pues digo muchos, para mí son muchos. Digan ustedes que era el año, yo estaba en segundo semestre en el 2000, hace más de 20 años. Y en segundo semestre nos ponían textos en inglés súper especializados y yo hacía lo mismo que ustedes. Al principio comenzaba a traducir, ¿sí? Y conocí, si ya les conté, perdónenme, voy a ser breve. Conocí antropólogos de los Andes, yo estudiaba en la Nacional y un grupo de los Andes, digamos que éramos, lo voy a decir así, los pobres o de clase media de la Nacional hablando con los de clase alta de los Andes, aunque en la Nacional también hay gente con mucha plata. Y entonces nos decían los de los Andes, no, es que ustedes pueden ser muy pilosos y todo, pero si ustedes no aprenden a moverse, ni siquiera a leer en inglés, sino a expresarse en inglés, ya en el mercado laboral nosotros no los vamos a comer vivos, ¿sí? Porque además en el mercado laboral, en el ámbito de la antropología, quizás en la publicidad no sea tan marcado, pero la antropología era hablar inglés y hablar francés como dos referentes clave y normalmente terminan teniendo cargos mucho más superiores quienes manejan otros idiomas. Entonces la invitación es a eso, que si bien muy bien logrado y es una exposición excelente, pero insisto para todo el grupo en ese reto de leer en inglés. Obviamente no es algo que se vaya a adquirir en un semestre. A mí me tomó, digamos, formar la competencia básica de lectura, digamos que unos 2 años de coger cualquier texto y con diccionario en mano, ir a donde pudiera. O sea, yo fui hasta una iglesia católica a escuchar sermones en inglés en Bogotá y a salir al corredor cuando tomaban café a lanzarse a hablar para coger la competencia del inglés. Pero bueno, eso no para nada demerita la exposición, al contrario, tengo una cantidad de puntos positivos a resaltar y me voy a ir a los apuntes como para no desviarme, porque como saben, me puedo desviar. Entonces, Qué primero, susto esto con capturas de pantalla y todo, David. sí, es quizás así es más fácil para organizarme. Entonces, primero se observa una unidad estética. Ustedes saben que yo no soy experto en lo visual, pero a mí personalmente me gustó. Creo que hacen una muy buena combinación de, primero, utilizar frases cortas, ¿sí? Estéticamente trabajadas, complementarlas con sus palabras, ¿sí? Esperen, aquí lo pongo.
que tenía varias cosas. Entonces, en algunas después utilizaban imágenes, videos, palabras propias, o sea, las vi usando palabras como paradoja, ¿cierto? Que no, o sea, muestran un nivel sofisticado de lenguaje que me pareció muy rico, los videos, o sea, supremamente didáctico. También me acordé de Estefanía, que si no estoy mal, Estefanía, tú trabajas en el medio ya, ¿cierto? Tú trabajas haciendo campañas de marketing digital, ¿no es, Estefanía? Sí, profe, sí. Mm. Ya llevo tiempito en esto. Sí, digamos, ya es natural en ti. Tú ibas incluso súper rápido y claro, porque para ti es natural hablar de las impresiones, de las conversiones, ¿cierto? Que de pronto para en mi caso Gomoso, que yo no tengo formación en marketing digital, pero me interesa, digamos que hace años me ha interesado el tema del posicionamiento de marca personal académica y sé lo importante que es, bueno, cuántas impresiones tiene una publicación, pero más allá de eso, cuántas conversiones, o sea, cuántos de los que pasan por mi página o que llegan a mi página después de haber visitado mis redes sociales, sea con publicidad o más orgánicamente, eh, llegan a convertirse, es decir, a hacer la compra. ¿Sí? Eso es un dato súper técnico que para ti es normal. Y al tú tener ese conocimiento y conjugarse también, entiendo que Natalia también tiene experiencia en lo práctico, no sé, Juliana y Angie, ustedes también han tenido experiencia ya trabajando en el medio, tal vez no. Pues yo no. Profe, lo normal como que uno ensayando así proyecticos por ahí. Sí. Creo que me pareció muy interesante eso de este grupo, o sea, como que hay unas personas, diría yo que Estefanía es como la más metida en el campo, Natalia pues también entiendo que ha estado metida en el medio, entonces eso no sé si lo notaron los demás del grupo, como les permitió como una solvencia, ¿no? Como coger el texto y hacer con él lo que querían, ¿sí? Y entender la potencia de lo que está diciendo el texto, ¿sí? Que es algo que créanme hace, no, o sea, hasta muy reciente, incluso creo que todavía estudiantes de publicidad, quizás los que ya están saliendo, eh, se nos fueron con imaginarios como la idea de que en publicidad no se puede dar evidencias de si algo funciona o no, que era un imaginario que yo no entiendo por qué estaba en el programa de publicidad, y con la investigación lo hemos ido desmontando, y también con la participación de expertas como Manuela Villegas, pues con la agencia Sí Señor, que ustedes seguramente estuvieron en Premios Crema, y si no la pueden encontrar en YouTube, Manuela Villegas, y como ella plantea que ese discurso de que la publicidad es solo lo subjetivo, lo estético, eso ya hay que desmontarlo, y que hay indicadores, o sea, usted hace una campaña y la marca le va a decir, muéstrame cuántas impresiones, y ya al nivel al que está Estefanía, cuántas conversiones, ¿no? Esto ya no es de posiciones personales, ¿no? Me encantó el uso de Enchúfate, además porque este curso, si bien yo estoy contento con cómo ha evolucionado esa clase, ustedes no se imaginan el salto cuántico que ha dado de la primera vez que la di ahora, con todo lo que hemos aprendido, porque esto es también una construcción en equipo, pero todavía está el reto, yo creo, de incorporar más debates actuales vigentes. Por ejemplo, me hubiera gustado que en esta clase discutiéramos como todo el debate entre Luisa Fernanda W. y Nicolás Arrieta, ¿sí? Que ahorita incluso ya se ha visto marcado por ustedes, no sé si vieron las últimas noticias, como todas las regulaciones que se están generando a la labor de los influencers y al marketing que ellos hacen a través de sus redes. Todavía no hemos llegado allá, más adelante, o sea, creo que esa partecita sí no alcanzamos a lograrla en este curso, pero ustedes con su iniciativa en este grupo, tomaron justamente algo que ya, o sea, una tendencia que ahí ya quedó clara, ¿no? Entonces, influenciadores y enchúfate, ¿no? Como además unos influenciadores muy elaborados, ¿no? Lo compararía a nivel colombiano con adultos contemporáneos, que quienes ya se estén tengan 30 o se acerquen a los 30, los invito a que conozcan adultos contemporáneos. Para mí es una manera de hacer catarsis con la edad, pero en cualquier caso, ustedes ya observan a influenciadores diseñando campañas, o sea, claramente era un comercial, ¿cierto? Bueno, claramente al final, ¿no? Pero uno podría pensar que es un contenido normal, que es justamente lo que están haciendo ahorita los montañeros aquí en Manizales, que se están disparando, que entre otras cosas por chismes me he enterado que, hablando de chismes como Enchúfate, que ellos incluso en este momento, como no vienen con esa preparación en términos de administración de marketing y de publicidad, no tienen un registro de marca, o sea, están desbordados y van a tener una cantidad de problemas estoy contando incidencias. No, mentira, no voy a mencionar más cosas, pero digamos que tocan ustedes un tema muy interesante, que es ese punto de enlace entre
Marketing digital, influenciadores y publicidad, que miren que ya no son cosas opuestas, ¿sí? O sea, casi que uno puede ver que hubo una conceptualización detrás de esa campaña del Banco Pichincha que hicieron los de Enchúfate, pero son influenciadores, no son publicistas, ¿cierto? Entonces creo que quienes estén haciendo publicidad y estén incursionando, como algunos me han contado, o lo he visto, en el ámbito de convertirse en influencers, pues es un matrimonio muy interesante entre publicidad, marketing digital y influencers. O marketing de influencia, he escuchado también que se nombra, ¿no? Yo les iba, digamos, solo a complementar un poquito que cuando mencionan que se ha comprobado mencionar cifras hubiera sido más potente, después más adelante lo hicieron. Solo diría que quizás para su ejercicio profesional en el ámbito, y me contradecirá Estefanía, si en el ámbito real no sirve mucho dar la cifra, o sea, mostrar la cifra, ¿no? O sea, no quedarse en eso, pero mostrar la cifra creo que le da mucha potencia. Podría decir muchas cosas, pero a ver, voy a ir sintetizando. Me gustó que arrancaron, fíjense que arrancaron de una vez por una pregunta central, que es lo que yo siempre les insisto y que les pido con la guía de exposición. ¿Cuál es la pregunta central del texto? Siento que quizás hubieran podido condensar un poco más cuál es la respuesta. Ahorita al final les voy a mostrar una posibilidad de mayor síntesis, solo que estéticamente no es tan agradable lo que yo les voy a mostrar. Y quizás quizás pudiesen haber sintetizado más. O sea, siento que si bien comenzaron con un orden analítico, es decir, que se pregunta al autor, de todas maneras al final nos hicieron casi que un resumen del texto, que es muy valioso, pero sí creo que se pudo hacer un poquito más de síntesis. Y la pregunta que les tenía es la relación con la carrera, que quedó ahí implícita, pero siento que también se hubiese podido, o sea, la guía de exposición pide que se destaque un poco más ese punto de la relación con la carrera. Entonces quisiera escucharlas ahí, o sea, ¿qué relación ve entre este texto y su ejercicio profesional en la publicidad? Profe, pues yo quisiera empezar con decirte que totalmente se relaciona porque somos nosotros los emisores del mensaje. Entonces, pues nosotros la labor que tenemos es comunicar, llegar a la segmentación que hagamos, a los nichos, al público que seleccionemos y dirigir estos mensajes. ¿Cuál era el sentido de nuestra presentación? Era decirles, comunicarles que los mensajes personalizados y dirigidos tienen mejor resultados que los genéricos que nosotros normalmente hacemos como para no dirigidos, sino simplemente como el alcance orgánico, como tú decías, y que simplemente lleguen por la comunicación que damos y lo que ofrecemos. Entonces, pues creo que era básicamente eso, mostrarle como las bondades, pero también partiendo desde experimentos y mostrarles como los fallidos, ¿cierto? Entonces, pues como mostrar lo bueno y lo malo, pero asegurándoles que gracias a esos experimentos que ejemplificábamos, tienen mejores resultados los puntos y los factores que les dimos para generar anuncios personalizados. Entonces, pues, relacionándolo con la carrera, pues va totalmente dirigido porque nosotros somos los que lo creamos. Entonces, por eso les estamos exponiendo a ustedes como compañeros y como colegas cómo pueden beneficiarse al realizar estos anuncios personalizados. Muchas gracias, Juliana. Y me encanta ese uso que haces de la noción de colegas, ¿no? O sea, en serio que se siente ya en el ambiente el profesionalismo, se les ve ya esa gana de estar allá en el mercado laboral y es muy satisfactorio. Gracias, Juli. Yo quiero decir algo que es como, por ejemplo, como para desmenuzarlo un poquito más y llegar como hasta la materia. Porque digamos que dentro de la lectura encontrábamos un lugar importante para la ética, que además es como nuestra responsabilidad no estar engañando, ¿no es cierto? Hay una parte que decía que todavía no se explicaban por qué mentir era todavía una opción. O sea, todos sabemos que nuestros datos están rodando por todas partes, o sea, todas las páginas a las que nosotros entramos nos piden datos para absolutamente todo. Digamos que se siente un poquito de alivio cuando nos preguntan, ¿está usted de acuerdo que podamos manejar sus datos? Y nosotros ponchemos el aceptar, ¿cierto? Digamos que uno siente el fresquito, pero... o sea, mentirnos a nosotros que digamos que ahorita somos muy conscientes de la situación y digamos que nosotros como en el ejercicio publicitario somos más conscientes todavía, entonces pues eso nos acarrea una gran responsabilidad y creo que viene pues muy al caso
de intentar manejar la situación de la mejor manera. Y digamos que ahorita pues con tanto cuento del emprendimiento, de ser tu propio jefe y ese tipo de cosas, pues creo que más al caso todavía. Gracias, Natalia. Ahorita que mencionaste el tema del mentir, me acordé de otra. Ay, es que salió una noticia, sino que no, le di aquí buscar y no me apareció. Bueno, después con más tiempo la podría buscar. Una noticia que decía, bueno, hasta dónde la persuasión es un recurso retórico y cuándo ya degrada o se va al extremo de ser la manipulación, ¿cierto? Y en el programa de publicidad nosotros seguimos hablando de persuasión, ¿sí? Como eso, como un recurso retórico, pero uno de los límites, podríamos decir, y esto no porque lo diga el texto, sino ya generando una discusión más amplia, pero podríamos decir que uno de los límites entre persuasión y manipulación es justamente el no mentir, ¿no? Superar ya este discurso más de la propaganda, ¿no? No sé si con Camilo Ríos quizás si hayan tenido clase con él lo hayan hablado, ¿no? De todo lo que hacía la Alemania nazi, ¿sí? De utilizar imágenes y mensajes para casi que embrutecer al pueblo, para convertirlo a la creencia de un líder autoritario como nazi, pues no solo autoritario, sino genocida como Hitler, perdón, ya no va más, ¿cierto? Y lo curioso en estos temas es que puede que en países como Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, autores hayan venido denunciando la necesidad de dar ese cambio hace varias décadas. Y siempre va a haber, yo me acuerdo pues hace poco, digamos 5 años, en un evento en la Universidad Nacional del nivel doctoral o de maestría, y hablaban, porque hay un grupo muy fuerte en la Nacional aquí de Manizales que habla de neuromarketing, que vamos a ver el último texto. Yo por eso cierro con ese texto que es más académico y más político, pero es que me parece que también es llevar la ética a la política. Me parecería irresponsable no hacerlo. Y hablaban entonces los gurús del neuromarketing, ¿no? ¿Cómo hacer que cuando una persona entre a un supermercado, por el olor y por el sonido, compre? Y yo alzaba la mano como, venga, pero ¿a ustedes no les parece un poco problemático que a estas alturas del partido, después de la crisis del 2007, que justamente fue por un acto irresponsable de venderle a quien no podía comprar, que era, no sé si ustedes saben todo el rollo de la crisis del 2007, que era el tema de que se le estaban vendiendo créditos de vivienda a personas que no tenían cómo pagarlo, y esos créditos se vendían en paquetes a inversores. Bueno, eso terminó volviéndose una pelotera, todavía vivimos los efectos, ¿cierto? Y entonces yo levantaba la mano y todos era como, no, 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 es que aquí lo importante es vender. Y yo decía, como, bueno, listo. Y es la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, hombre, que al menos en la Universidad Católica de Manizales, nosotros sí ya dejemos ese discursito de que no, no, profe, es que aquí lo que importa es vender, ¿no? María Camila, ¿vas a aportar algo o solo quieres compartirnos la música? Que también sería válido, podemos ambientar. Pudo ser peor, siempre digo eso cuando pasa, pues, pudo ser peor. Yo también Entonces, lo pensé. pudo ser mucho peor. Pudo ser algo más creepy. David, respecto a eso, mira, yo quiero decir también, mira lo del escándalo de que Facebook vendía los datos y todo eso a todo el mundo. Entonces eso ya es algo que se está saliendo de control. Eso es algo que ya ellos no pueden manejar y que no pueden seguir insistiendo en que no está pasando nada. O sea, real, ellos saben quiénes somos todos. Y Exacto. necesitan mantenernos ahí, enganchados todo el tiempo. Y cuando tú dices ellos, digamos, yo lo complementaría diciendo que también somos nosotros. O sea, me explico. Ser crítico de las malas prácticas en publicidad no implica renunciar a la publicidad, ¿sí? Porque también he visto, pues además que yo vengo del mundo de los antropólogos, los sociólogos, como los humanistas, pues pongo entre comillas porque a veces son personas más autoritarias que, en fin. Pero en este mundo se dice mucho como, es que la publicidad está solo en función del mercado capitalista. O sea, no, o sea, los partidos políticos de cualquier sector utilizan también publicidad. Petro utiliza publicidad
y en algún momento me gustó mucho la que hicieron en una de las campañas de la presidenta, me pareció muy buena, la de la política del amor, pero bueno, que era muy pop. Entonces, no es irnos en contra de la publicidad, no tendría sentido, creo yo, que un curso de ética publicitaria sea decirles toda la publicidad es mala, sino como bien lo dijeron las expositoras, hay que ser consciente de esos límites delgados entre lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Y ya, pero sí tener claro que si bien en algunos casos es muy ambiguo, o sea, que no tenemos claro qué es lo que hay que hacer, sí creo que el norte sí debe ser construir confianza, no simplemente engañar, o sea, vender a cualquier costo, eso sí es innegociable que ya no funciona. Además, no solo porque esté mal, sino porque la gente no es boba. O si es boba, cada vez lo es menos, ¿sí? Pudiéramos decir. La ciudadanía va creciendo en conciencia, ¿sí? Y ustedes lo ven, muchos movimientos, Red Papás, que cuestiona ya el tema de que se diga jugo de pura fruta tutti frutti, eso se cayó a hacer resto por la militancia, pues, de madres de familia y padres de familia que decían, venga, eso sí es eso no es pura fruta, eso es pura carreta, ¿sí? Y así va a ser en muchos más sectores en los que todavía tragamos entero, ¿sí? Y además con unas bajezas. Independiente de las elecciones políticas, una cosa que destaco de Juan Manuel Santos es, les va a parecer raro el ejemplo, pero no sé si tienen conocimiento ustedes, pero antes de Juan Manuel Santos, las pastillas de planificación de buena calidad costaban cerca de 25.000 pesos la más barata, ¿sí? Con una intervención liderada por el gobierno de Juan Manuel Santos frente a la regulación de precios del sector, pues, este sector, pues, de las drogas o de los medicamentos, bajó como 20.000 pesos. O sea, hoy se consiguen pastillas de anticoncepción de bajo costo, de 6.000 pesos, lo que quiere decir que los empresarios siguen ganando. O sea, lo que quiere decir es que antes el margen era 5 veces más del que puedan tener ahora. ¿Sí? Lo digo solo como para mencionar un ejemplo de que son cambios en los que la ciudadanía se va empoderando, o en este caso, un político pues también tiene conciencia de cómo los cambios de la ciudadanía benefician a toda la sociedad. Bueno, en fin, me dispersé. A ver, miro más apuntes que tenía. Es que si ven, si yo no me pongo unos rieles, terminamos acá echando café. Ya, sí, no entendí bien el ejemplo de Avianca. No sé si fue que yo me perdí, pero no logré conectar como que era lo que nos querían explicar a través de esto de las millas de Avianca. No entendí. Yo, profe. Gracias. Bueno, era como la asociación que hacían entre el emisor, pues entre la marca, pues, y la confianza que quería generar en cuanto al emisor del mensaje. Entonces, pues ellos decían que esta asociación se hacía por medio de canales de fidelización, ¿cierto? De este momento, pues de esta manera, dándole valor pues a la confianza que ellos depositan en las marcas, entonces pues como que hacían este tipo de campañas como de canje y de esa retroalimentación que merecen los clientes al momento pues como de interactuar y de confiar en la marca. Entonces pues les ponía el ejemplo de Avianca acá, pues a ti no te dan las millas porque sí, a ti te dan porque tú consumes, sí, porque le compras a la marca. Entonces después puedes generar pues como esos aportes que te regala la marca para redimirlo consumiéndole más. Entonces pues eso genera como esa confianza, esa relación de confianza entre el cliente fiel, ya cliente, y entre la marca. Entonces, pues, era esa asociación nada más. Ya, gracias, Julián. Es que pensé que de pronto iban a hablar de la privacidad, del manejo de la privacidad de esta información de los... Exacto, sí, era como que teniendo en cuenta los datos proporcionados por los usuarios, perdón, los enunciantes generaban estos canales de confianza y de fidelización con ese tipo, pues, como de canje y de premios, pues, como para el cliente, mejor dicho. Pues premiándole la confianza, ¿sí? De generarle los datos, de ser el cliente fiel, pues porque le compra, reitero, si tú no le compras no te van a, pues como a remunerar ese tipo de cosas. Gracias, Juliana. Ahora que mencionas a los anunciantes, otro detallito, o sea, siento que al principio siguieron muy bien la guía de exposición, pero al final no tocaron lo de la relación con la publicidad, pues explícitamente, y lo de la relación con el código de autorregulación publicitaria, que recuerden que yo en la guía les indico que al final todas las exposiciones hagan esa conexión, como para que veamos tanto los alcances como los límites de ese código.
Esos serían como los detallitos que habrían quedado ahí como pendientes, pero insisto, no demeritan o sea, no le quitan tanto, pues, o sea, no son graves frente a una muy buena exposición, solo que sí recomiendo para las exposiciones que quedan, por favor, siempre vuelvan antes de leer incluso los textos, revisen la guía de exposición. Me ponen carita triste. Pero sí, revisen la guía de exposición. Esto, ¿saben qué? ¿Cómo se lo ponía a los de segundo semestre como para que se comprenda mejor el sentido de esto? Piensen que la rúbrica, en este caso la guía, sí, pues, bueno, si es que la llamamos así rúbrica, o sea, a ver, les comparto para que recuerden de qué estemos hablando, porque yo sé que se les olvida muchas veces. Ustedes tienen ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿sí? En generalidades está esto, la rúbrica de exposición. Lo que está diciendo es cuáles son los criterios de logro, o sea, qué es lo que se espera que ustedes logren. Entonces, efectivamente veo que lograron muy bien identificar una pregunta objetivo, ¿sí? Pero sí se quedaron cortos en esto final, relación con la profesión y el código publicitario. Entonces, lo que yo les decía a los de segundo, imaginen la rúbrica como el brief, ¿sí? El brief, o sea, donde yo como cliente les digo, vea, esto es lo que yo espero de ustedes. Y a partir de ahí es que los califico. No solo por la nota, sino por fortalecer ese ejercicio de que cualquier acción que ustedes hagan la piensen siempre en función de cuál es la meta que quieren lograr. Y la meta no la pones tú, la meta la pone el programa. Perdón por el chiste tan bobo, no alcancé a Qué chiste editarlo. tan malo, en serio. Como que el chiste iba saliendo de mi mente y ya, o sea, salió tan rápido que no. Ya, perdón. Yo sé que no quiero asustarlos cuando me pongo delirante. Créanme, está quedando esto grabado, no es consumo de drogas, sino que yo me pongo o sea, yo me deleito tanto con las conversaciones con ustedes y conmigo mismo que entro a un cierto nivel, como diríamos, de flow, lo llaman en psicología. Estar tan engolosinado con lo que uno está pensando y hablando que parece loco. Pero bueno. Mindfulness, atención plena. Y eso que este semestre has estado súper centradísimo. Estoy súper regulado porque pues, a ver, tampoco quiero que la clase se vuelva un simple escenario de autorreferencialidad del profe. Yo podría hacerlo, pero no es constructivo pues para ustedes, ¿no? Que la idea es que ustedes sean más protagonistas que el profe loco en la clase. Entonces, en aras de ese espíritu de que haya más participación de ustedes, vamos a pasar al Kahoot. Creo yo que con la claridad que hubo en la exposición, debería irnos muy bien en el Kahoot. De todas maneras, después de hacerlo, voy a hacer un repaso muy breve de los principales puntos del texto, ¿vale? Entonces, vamos al Kahoot. Este es el código, chicos, si quieren se los copio es que por el WhatsApp les iba a decir. Además, bueno, no. Sí, mientras se van conectando, un minutico más de autorreferencialidad. Yo no sé si ustedes lo han vivido. A mí me pasa que cuando comencé la clase estaba un poco agobiado. Estaba como, claro, uno siente el peso de saber que estamos ya en el pico, ¿no? En Manizales. Yo vivo en Manizales. Soy consciente que estamos en el pico, entonces sí me pongo más en estado de alerta. Pero me pasa con el trabajo lo que espero que les pase a ustedes cuando están trabajando en publicidad o en el caso de Osvaldo. Osvaldo, ¿tú qué carrera estás estudiando? Mercadotecnia y negocios internacionales. Ah, bueno, está muy cerca de todas maneras. Deseo que cuando ustedes están ejerciendo lo que están estudiando, y me refiero no solo si trabajan ya en ello, sino cuando están preparando una clase, un trabajo, ojalá puedan tener esa sensación, esa experiencia de flow, de conexión, como que uno se siente tan uno mismo que se olvida de todo lo que está por más allá de su contexto mismo de trabajo y le da paz. O sea, les cuento aquí entre nosotros, hay momentos en que pueda estar bajo de ánimo y bueno, cuando no hago meditación, lo que hago es trabajar y en el trabajo encontrar ese sosiego, ¿no? Creo que ese es un buen indicador, o a mí me ha servido para darse cuenta de cuál es la vocación de uno, ¿no? Porque yo antes o sea, me parecía muy bobo, como daba por sentado así. Yo cuando estoy en clase
me pongo delirante y resulta que es un buen indicador de que es la vocación de uno. O sea, ojalá uno pueda conectar esa vocación, esa sensación de plenitud con lo que está haciendo. Y deseo que ustedes también encuentren esa luz, hermanos. Ya, me callo. Amén. Amén. Les recomiendo a propósito de la tecnología, mientras se conectan más al Kahoot cada un poquitos, me estoy viendo en Amazon una serie que se llama The Feed, ya les voy a copiar por chat. The Feed, como la fuente, creo que lo traducen. A propósito de la tecnología, porque claro, el documental que nos compartía Natalia, que ya definitivamente va a tener que verlo, o sea, yo me estaba haciendo el bobo, pero va a tocar, ¿cierto? Va a tocar verlo. Creo que es que no Ay, qué quiero. pereza hacer del montón, pero es que suelta cositas chéveres. No, y no, digamos, yo no solo no lo veo porque pues lo estén viendo mucho, hay cosas streaming que yo también veo, pero, eh, ¿pero qué? Pero creo que también me asusta un poco saber hasta, o sea, me asusta, por ejemplo, la posibilidad que entiendo que no sé si sale ahí, de que nos escuchen por el micrófono del celular. ¿Sí? No quiero, Que nos vean por la cámara del PC. no quiero confirmar eso. Pero incluso es todavía más creepy, a seguir molestando con los anglicismos, lo que nos presentan en esta serie de Fit, porque es ya una posibilidad de tecnología en la que ya ustedes no ni siquiera sean las gafas, sino incorporado como un chip interno que registra sus pensamientos. Eso de hecho, bueno, hasta pensamientos y lo que ustedes están vivenciando. Eso también había aparecido en The Mirror, la serie que también pues plantea esa posibilidad de los escenarios a los que nos puede llevar la tecnología, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero imagínense ya el riesgo de que alguien incluso pueda tener acceso a las grabaciones de los pensamientos. Muy heavy. Imagínense todos esos madrazos registrados a los profes. ¡Pum! Alerta. Alerta de madrazos. Uy, eso es lo de menos. Sí. Gracias, Natalia, por no considerar grave que nos echen la madre a los profes. Eso hace parte del ejercicio profesional. Muy querida. Oye, ¿dónde está mi gente? Entonces todos los demás están conectados y por allá, ¿qué están haciendo? Escuchando música, ¿no te diste cuenta? Tristeza. Tristeza, hombre. Pero bueno, hay cosas que están más allá de nuestro control y el mindfulness implica movernos dentro del margen de lo que depende de nosotros. Es que por eso voy a hacer un quiz calificable. Comencemos. Están viendo pantalla, ¿cierto? Para que lean ahí la pregunta con calma, a partir de lo que dice el texto, no de lo que piensa cada uno internamente en ese ámbito que va a quedar registrado en los años futuros por las grandes multinacionales que manejen las redes de información. Bueno, miren, ¿sí ven? Estos son los resultados de una muy buena exposición. Quizás la única ovejita perdida que señala que debería ser por razones éticas puede ser, fíjense que las expositoras no hicieron tanto énfasis en esto de que lo nombran las autoras como un tema ético, ¿cierto? Pero en el texto sí está resaltado eso, ¿no? Que es un asunto, perdón, a ver, no, esperen otra vez, organizo mi razonamiento.
En el texto no se dice, y eso sí quedó claro, o está implícito en la exposición, no se dice que la personalización sea antiética en general, ¿sí? Lo que está diciendo es que bajo ciertas condiciones, además de ser útil, que se reconoce que es útil, puede ser ética, que es dando esta sensación de confianza a través de botones como Add Choice, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se usa la personalización de anuncios para que sea ética y rentable. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Bueno, al menos no se desviaron por la parte que no es efectiva, sí lo es, pero efectivamente no funciona también al dirigir la población como LGBT, porque pues si yo le comunico a LGBT, como lo dijeron en la exposición, lo que estoy diciendo es sé que tú eres LGBT y no todo LGBT quiere que se sepa. O sea, lo LGBT sería como uno de esos ejemplos de información demasiado íntima en la que es mejor buscar otras estrategias. Y aquí justamente la pregunta va sobre esto. Bueno, entonces, ¿qué sugerencia hacen los autores para el manejo de la publicidad con poblaciones LGBT o con condiciones de salud específicas? Incluyan también ahí dentro de salud el tema del embarazo, ¿cierto? O personas con VIH, o sea, temas heavy, ¿cómo se manejaría? Aquí sí se pierden un poquito. Miren que este ya era un caso particular, no era, digamos, obligatorio que apareciera en el eje de la exposición, está bien, pero sí podemos complementarlo, ¿no? Ay, de En el- hecho, yo lo quiero complementar si quieren, Ujú. porque esa fue de mi parte. Tranquila, Es que de tranquila. hecho ese era uno de los puntos, era el primero, en el que decía pues que no debías violar como la privacidad de las personas, los datos como muy personales como la raza, lo de las enfermedades pues y las orientaciones sexuales, por lo que podría herir susceptibilidades. Entonces sí decía que era mejor dirigir ese tipo de anuncios como a páginas web más generales y que simplemente aparecieran anuncios pues, como más vagos, que no fueran directamente como enviados pues a las personas. No sé. Ajá, sí, 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 eso va en complemento, ¿sí? O sea, no se trata de que entonces no se pueda hacer ninguna publicidad relacionada con estos grupos, sino que el contacto no sea por vía de la persona en sí, sino de los espacios, en este caso, pues virtuales, ¿cierto? Que pueden ser páginas o perfiles, ¿cierto? Uno podría, pues esto no lo dice el texto, ¿cierto? Pero podría uno extrapolar o inferir que, por ejemplo, seguir influencia, o sea, a través de influenciadores que estén asociados a la cultura LGBT. Voy a decir una estupidez, un poco cliché. Diría, no sé, contactar a Kyla Milo. Estoy muy noventero, no sé. Muy malo. ¿Sí saben de quién estoy hablando o no? O a Thalía, no sé, como esos iconos de la cultura LGBT. Hola. Alejandra Guzmán. Sí, no sé. Y lo digo, ojo que no lo digo en un tono peyorativo. Tengo muchos amigos gay, de hecho creo que me llevo mejor con los hombres gay que con los hombres tradicionales, porque no entiendo, perdónenme mujeres, pero no entiendo cómo se enamoran de los hombres tradicionales. Más weón. No podría, creo que es importante terminar pronto esta clase porque estoy demasiado delirante, chicos. Listo, lo mínimo. Entonces, dentro de ese rango mínimo de lo que deberían cumplir, aquí piénsenlo con calma porque aquí sí hay una piedrita técnica.
Cayeron en la piedrita. Si quieren, de pronto las expositoras, a ver si identifican mi piedrita. Pues está muy grande la piedrota. ¿Pistas? Sí, por favor. Bueno, ustedes hablaban del ejemplo del botón de Add Choice, ¿cierto? Sí. Cuando a mí me sale en una página el botón Add Choice, ¿la información sobre el uso de datos se está presentando de antemano? No. Exacto. Sí, sí, era eso. Sí. O sea, porque también, o sea, es que por eso es que es una frontera delgada, porque el texto dice, también hay ciertos perfiles, y aquí vemos todo el tema de segmentación de públicos. Para ciertos públicos va a ser incluso harto, según su forma de personalidad, que le muestren todo. Entonces se busca un punto medio. Vea, el que quiera, entonces que la marca tenga la disposición de dar al consumidor la información, ¿sí? El botón refleja eso. O sea, si usted quiere, yo le muestro por qué está viendo esto, pero si no, no. Exacto. Es como un mensaje de transparencia que está habilitado para quienes deseen, pues, saber sobre el uso de los datos. Exacto. Porque yo creo que eso es un arte. Yo personalmente, pues, creo que se le puede ir toda la vida aprendiendo eso. ¿Cómo puede usted, cuando va a emitir un mensaje, creo que lo hablábamos con alguien, creo que con Natalia, cuando hablábamos de generación de contenidos en redes sociales, cómo puede uno generar un contenido que le esté apuntando a un público, pero que no necesariamente excluya a otro que pueda estar interesado, como en este caso? Es decir, ¿cómo puede uno satisfacer a los que son muy prevenidos y a los que no al mismo tiempo? Y el Ad Choice es una de las estrategias, no quiere decir que sea la única, pero con ese ejemplo que presenta el texto, muestra esa posibilidad de un límite, ¿sí? Porque o sea, al menos tener la disposición, pero que no se vaya al otro extremo, pues, de saturar a la gente y espantar al otro, ¿no? Porque a mí personalmente sí me gusta que me muestren lo que yo quiero. Me gusta que sean explícitos. Pero pues hay muchos tipos de consumidor. Bueno. Y no solo de consumidor, piensen incluso para campañas políticas. Esto no se reduce a la venta de productos y servicios, sino en general a la venta de ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me fastidia cuando me muestran publicidad de políticos que no tienen nada que ver conmigo. Eso sí me molesta, pero bueno, eso es otra cosa. Listo, no, yo creo que con esto ya tenemos un sondeo de cómo están con la comprensión del texto. Como les decía, simplemente voy a complementar. Ustedes saben que mis presentaciones, a diferencia de las suyas, son muy feitas, pero me interesa aquí más que lo estético. Yo sé que esa imagen es hedionda, pero que ustedes se puedan ver un ejemplo de cómo condensar en muchas menos palabras, aunque aquí se ve extenso, pero digamos que es una idea gruesa, ¿cierto? Podríamos decir que el texto está buscando, bueno, cómo se pueden hacer anuncios teniendo en cuenta que cada vez los consumidores son más conscientes de esa existencia, ¿sí? Y que esa conciencia favorece que esos anuncios se acepten, pero en otros casos lleva a que no, ¿sí? Sé que creo que pude haber resumido mal la frase, pero aquí como es más en un sentido de que quede asentado lo esencial del texto, prefiero ser detallado, ¿no? Y ya, ¡buah! Aquí sale otra vez un texto largo, pero ven cómo, aquí miren que yo había traducido el término creepy como tenebroso, pero fíjense que también encaja muy bien terrorífico. Ese es el arte, pues digamos, de la traducción, que más allá de la palabra, la imagen que uno se haga quede contenta, que con el ejemplo de enchúfate queda clara la imagen, ¿no? Como, uy, no, no, horroroso, pues que todo el mundo se entere de lo de uno. Fíjense que sí está el criterio ético, pero más, o sea, las autoras dicen, es que no solo es por ético, sino que, o sea, vean un poco la paradoja con la que nos estamos encontrando, en el fondo, o sea, más allá de lo que dicen las autoras, pero entre líneas podemos ver que es que no se trata de decirle, o sea, ética publicitaria no es, hay que ser un buen publicista, sino, venga, es que si usted no genera confianza, no vende. O sea, ya no es una cuestión moral, es una cuestión de su supervivencia de las marcas, ¿sí? Y en esto me encanta comparar las marcas con las relaciones de pareja. O sea, si usted se vende como una persona tenebrosa, o sea, que ya está, mejor dicho, no sé, usted comienza a salir con alguien
usted no le ha dicho dónde vive y de repente le dice, ay, te estoy viendo desde afuera de tu casa, pues ya lo perdió, ¿cierto? A menos que, no sé, tengan una forma de atracción muy rara, que le guste que alguien la esté persiguiendo sin usted decirle la dirección, pues no. Puede ser encantador de pronto que se le averigüe la dirección y le envíen un detalle. No sé, ¿sí ven? O sea, es como una sabiduría que va más allá de simplemente ser el moral de apréndanse el número, digamos, el listado de los principios de los acuerdos de autorregulación. No es tan pendeja la cosa, ¿sí? Perdónenme la expresión. ¿Y cómo están? ¿Están cansados o les muestro un videito? Porque digamos que ya hay suficientes ejemplos, pero si quieren les muestro un videito de este caso específico del tema del embarazo, ¿les parece? Vale, está bien, profe. Y ya con esa me despido y nos quedamos con las expositoras. Denme un segundito que esto cargue. Vamos a ver un video en el que aparece, y lo vamos a ver en inglés, insisto, como esta invitación a que tenemos, como sea, que aprender inglés si queremos aplicar el orientador de la. ¿Escuchan? ¿Escuchan? No a mí, sino el video. ¿Escucharon el intro? Dele compartir optimizar para compartir para pantallas para que no se nos vaya a trabar la transmisión del video. Por favor. Uy, ¿y eso cómo es? Usted le da en dejar de compartir pantalla, sí, vuelve y le da y abajo le aparecen unas casillitas. Le da compartir audio y optimizar. Sí. Y vengan, yo les pregunto algo. Ahí están viendo el video, ¿cierto? Pues ¿Y ahí lo siguen viendo? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí les dejo el video. Dura 4 minuticos, ahí se los dejo. You know this stores tracking your every move, well, may have finally taken it too far. Target's advanced So did you know this stores tracking your every move, well, may have finally taken it too far. Target's advanced advertising system even knew about a teenage girl's pregnancy before she could break the news to her own father. And he found out when the store sent her maternity deals in the mail. This story now sparking debate over whether companies' marketing techniques are going too far. Eric Siegel is an expert in predictive analytics, the same technique stores like Target use. And Art Kaplan, the director of the Center for Bioethics at the University of Pennsylvania, they're my guests to debate this morning. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. All right, so Eric, let me start with you since you deal in this type of thing. So how did Target know that this teen was pregnant? That's actually not what happened. This New York Times article is misleading. It clearly implies that Target has the sort of supernatural ability to accurately predict who is pregnant and who isn't. But the fact is that generally this kind of work doesn't have accurate prediction. And companies can gain a whole lot by just predicting better than guessing. It's not medical diagnosis, not based on medical information. And the story about the teenage pregnant girl whose father found out through Target, it's implied in this article that that's connected to their work trying to predict pregnancy using this predictive technology, but that's only an implication, and the source of that particular anecdote is not given. So Art, I guess the argument here is that she probably shopped at Target and she was buying things that might lead you to believe that she was pregnant, and Target tracks that, and so then they send her coupons and deals based on what she's already purchased. Do I have it correct? Exactly. So whether they're making a good guess, they basically watch your shopping habits and think, oh, you're buying diapers, you're buying this and that, maybe you need some more diapers, and all of a sudden coupons are arriving, and anyone in the family obviously can see those coupons and wonder, why are we getting this stuff all of a sudden? Mm-hmm. So what problem do you have with this kind of technology and this predictive analytics, Art? So if you go and look, I mean, in one sense, we're all responsible. We sign the waiver. There's always some gobbledygook that's on the website, for example, with these bonus cards and honor cards. But I actually went, stimulated by this Target story, to sites that sell liquor and ammo and fatty foods and other things. The privacy protections are a joke. They don't really tell you what they do to protect your privacy about your shopping habits. They can sell this information to other companies. They basically, in a sense, ask you to waive off all your rights. I urge people to go look at those privacy statements. We got to toughen up here and say, you know, we need tougher privacy protection than what we're being offered. Yeah, no, the interesting thing there,
Eric, is that when you use these little cards, whether it's at Target or at the drugstore, I mean, I think people overlook the privacy angle because they know that they're potentially saving money, right? Absolutely. The privacy issue is a worthy cause. It needs to be examined. It's a tough one, but it's really important that this type of analysis, this type of research is not universally stigmatized. Predictive analytics leverages data. Organizations are piling up amazing piles of data that's just exploding. It's extremely valuable. And the reason is because it enables all sorts of organizations, companies, and all sorts of other types of organizations, government, crime, criminal enforcement, all this kind of stuff, to learn. You can learn to predict what people are going to do. Yeah, but at what it's, I guess the argument is at what expense for the people's privacy. So I guess the warning out there is that we should all be aware when we use those cards that they may be collecting information about us. I got to get to the statement in from Target. Like many companies, we use research tools that help us understand guest shopping trends and preferences so that we can give our guests offers and promotions that are relevant to them. Guests are always welcome to opt out of our marketing programs. Está silenciado. Oye, tienes que prender el micrófono. Muchas gracias. Oigan, ahí vieron un poquito de la cultura gringa de how far is too far, ¿cierto? Y a mí me encanta ver cómo esta tendencia de ellos a mirar a poner las dos posturas contrarias, ¿sí? Alrededor de un tema, además muy tesa esta vieja para poder atajar a ambos, porque cada uno es con su postura muy fuerte, el uno súper lo tecnológico y tal, y que lo predictivo ayuda para controlar muchos fenómenos pues que no se podrían conocer de antemano y que se necesitan conocer en temas criminalísticos, en fin, y el otro, digamos, desde una mirada más crítica, en fin. No sé, ¿qué más les digo yo? ¿Dudas, quejas o reclamos? Yo creo que todo bien, profe. Todo clarito. ¿Todo bien, todo bonito? Como el hincha del Nacional. Profe, todo súper claro. Yo creo que pues a la final nos fue bien como que en la evaluación y muchas gracias por tu feedback, la retroalimentación que tú haces y cómo lo complementas ha sido demasiado importante. Yo creo que para que todos ya pues como que entendamos por completo el tema de personalización de anuncios. Gracias, no, chica. Gracias a ti, Juli, y a las 4 chicas en general por su presentación de nuevo. Me quedo entonces ahorita con ustedes. Pero antes les recuerdo, dentro de 8 días tenemos la exposición del tema de greenwashing o lavado verde. Fíjense por ejemplo, esa palabra ahí también. Sí, greenwashing. El lavado verde queda como raro, pero bueno. Ahí están, vamos a tener entonces a Pablo Esteban Cardona, Sebastián Seti. Bueno, Sebastián ya no está, ¿verdad? Se aplazó. Entonces son Pablo Esteban Cardona, Pablo Forero y Santiago Ceballos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. El texto ya está en la plataforma, si no estoy mal. Sí, ya está en la plataforma. Muy bien. Entonces, bueno, así quedamos. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Gracias, David. Igualmente, buen fin de semana. Saludos, profe. Gracias. Profe, gracias. Vale, profe, gracias. Profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao a ustedes, Santiago. Los que están lejos del computador. Los voy a remover. ¿Sí? Quería preguntarle cuáles son los horarios de tutoría de esta materia. Es que algo que me gustaría preguntarle. Así. Sí. Hay uno, espérate, yo miro. Hay uno que, pues, en cualquier caso, me puedes escribir y cuadramos. Espérate, yo miro aquí. Estoy aquí abriendo el acuerdo pedagógico. Los jueves de 11 a 12. O sea, si quieren, nos quedamos ahorita, Benjamin.
o dentro de 8 días, como quieras. Benjamín, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿me escucha o no? Ahí sí, sí. Entonces tú dirás, si hoy o dentro de 8 días. Creo que mejor escribes, Ben, porque no se te escucha. ¿No me escuchan a mí o a Benjamín? No, a Ben, porque Ben tiene el micrófono abierto y no se escucha nada. Ah, bueno. Pues mientras tanto, chicas, ¿no? De nuevo, felicitaciones. Digamos que eso pues fue raro, estaba como con el medidor de la nota, al principio las tenía en un 5, después con las críticas dije, no, les voy a poner 4, 8 porque faltó la relación con la profesión. Y ya al evidenciar que no, digamos que no hubo una búsqueda explícita de conectar la exposición con la guía, pero reconociendo que fue un muy buen trabajo, estoy pensando en un 4-6. Me parecería justo en el sentido de reconocer muy buen trabajo, en el que solo habría faltado mayor conexión con la guía de exposición, pero las escucho para que hagan catarsis y me odien. La verdad, yo tengo algo para decir. Nosotros sí intentamos súper ceñirnos, de hecho, a la rúbrica, lo tuvimos súper en cuenta, pero sí, la verdad se nos pasó los puntos que nos dijimos. Igual creo que le sacamos bien en el momento de que nos lo preguntaste, pues creo que la logramos, pero pues sí, es la razón. Bueno, sí, sí, nos delatamos con eso, pero también es importante de que, pues yo, pues no sé, como que a la final se nos pasó por alto porque lo veíamos como tan obvio, como que somos publicistas que creamos anuncios, creamos publicidad y nos estamos dirigiendo a otros publicistas, entonces como que creo que por eso no lo pasamos por alto porque era totalmente como que dirigido a la publicidad, en relación con la publicidad, entonces pues creo que fue por eso, pero gracias por tus anotaciones. Sí, no, o sea, respondieron bien, eso no se quita. Me gustaría tantear, bueno, no sé si Estefanía y Angie quieren decir algo. No, profe, pues lo que dice Juli, de que sí, yo creo que teníamos como que entendimos el texto como que no, pues esto es para nosotros y habla, como que nos está hablando directamente a nosotros, los publicistas como tal, y como que vimos eso como por hecho, por entendido. Sí, profe, pues es que es más, cuando nosotros, ahí me perdona si escucha la olla de la pitadora, pero pues me vine para acá y no sé si se escuche. Tranquila. Pero bueno, profe, sí, básicamente lo que nosotros hicimos fue eso, y pues tuvimos muy en cuenta todos los pasos. O sea, es más, a la hora de empezar la exposición, nosotros lo observamos, lo miramos y no sé qué. De todas formas, pues en la parte de abajo, cuando ya con respecto a la publicidad, nosotros pensábamos que lo habíamos dicho, precisamente porque como nosotros somos publicistas y obviamente con los ejemplos que les dimos y todo, entonces pues simplemente estábamos como deduciendo que obviamente nosotros como publicistas pues tenemos ese papel fundamental y era precisamente lo que abordamos en la exposición, que era ofrecer a los espectadores como esa expectativa de la realidad que va acorde con la privacidad de cada persona, ¿cierto? Y obviamente que eso va ligado a la percepción que nosotros tenemos como consumidores y que obviamente se acopla a tener como esa confiabilidad entre la marca y el servicio. Entonces, pues, la verdad pensamos que lo abordamos, pero pues sí, fue como eso. Una duda, porque digamos, lo que no quedó explícito incluso en las respuestas tampoco fue la relación con el código de autorregulación, ¿sí? Ese punto, porque lo entiendo, digamos que se hubiera podido suponer que la relación con la publicidad era evidente, pero lo del código publicitario, ¿qué pasó? De pronto, no sé, ¿se les olvidó al final ese pedacito o qué pasó? Sí, yo creo que es como lo que te estoy contando, o sea, todo estuvo como ahí súper implícito, pero esa parte sí fue como que se nos pasó un poquito por alto. Y si ustedes tuvieran que ponerse la nota, ¿qué nota se pondrían? Yo estoy considerando un 4-6. ¿Ustedes qué nota se pondrían? Solo como por ejercicio aquí de curiosidad. Ay, no, ese ejercicio de curiosidad a mí no me parece. Yo me quedaría con ese 4-8. Ah. Sí, de acuerdo con Nata. Sí, eso pues porque penamos pues por esa pendejadita, pero pues. Sí, profe, pero en realidad como que nosotros
vemos como que deberías de reconocer un poco más como la dedicación totalmente a tratar de comunicarles el texto, que principalmente está en inglés, entonces como que primero un entendimiento para nosotros y después cómo lo reflejamos para que ellos lo entiendan, no de la forma en que ellas la comunican porque son docentes, porque hablan en la jerga, no solamente publicidad, sino en inglés. Entonces, pues creo que ese gran esfuerzo que nos tomó meses de lectura, pues reconocerlo con un 4.8, el buen resultado del Kahoot, que la mayoría entendieron y las dudas que no, pues se resolvieron. Y sí, ¿no? Y la buena, todo bien, súper. Y la buena. Oye, porque es verdad, nosotros teníamos esta lectura desde hace rato, le estábamos ¿En dando serio? vueltas a ella. Sí, eso es en serio. Y pues, No nos limitamos a esperar a que la subieras a la unidad. ajá. Pues. Además, aparte de reconocer, pues yo creería que, digamos, la presentación fue muy didáctica y eso lo quisimos reflejar y lo quisimos hacer precisamente para que hubiera un mayor entendimiento frente al Sí, la tema. quisimos hacer más entretenida, no Entonces, tan plana. y profe, además, mira que también fue súper diseñado, o sea, nos dedicamos, eso, pues no sé, pero ya es tu criterio. Sí, no, lo estoy pensando, digamos, con mente y con corazón. Con corazón no tengo problema, yo les dejo el 4.8. Con mente solo sí les diría, como para preparación para la realidad, que algunas ya lo están, pues todos experimentamos la realidad, ¿cierto? Pero la realidad del mundo laboral, puede que ustedes se enfrenten en situaciones en las que hagan un muy buen trabajo y no se les reconozca como esperen, ¿sí? Pero pues ya tendrán espacio para eso o ya tienen espacio para eso en el mundo real. Entonces, dentro de la artificialidad del curso y reconociendo, porque no lo niego, que pues me contactaron, me pidieron el texto y fue una muy buena presentación. Efectivamente hubo una muy buena comprensión, se reflejó en el Kahoot y demás. Les dejaría el 4.8. Pero eso, mejor dicho, me gusta formar en reconocer su trabajo, pero también prepararlas para ese escenario real, que es mucho más salvaje que una clase como esta, ¿no? Es verdad. Es verdad. Pues tengo el ojo aguado. Con las lágrimas, sí. El mundo es injusto. Qué injusta es la vida, pero bueno. ¿Quién soy yo para Total, se va juzgarlo? perdiendo el promedio por allá lejos, pero bueno. Después uno todo desmotivado, pero bueno. Mira, no, hay un tema duro y es cómo uno lograr mantener la motivación independiente de lo que suceda en el exterior. Otra lección de mindfulness que para mí es diario vivir, ¿no? Lograr que no, es decir, que uno no se, que el estar bien con el trabajo que uno hace no dependa de cómo lo valore el otro. Ese aprendizaje me parece que también es bien valioso. Estefanía y Angie van a decir algo. No, profe, yo solamente iba a decir que muchísimas gracias. Ya, nada más. Yo solo quería decir, profe, que por favor mires bien y me pongas la nota a mí y no a Sara María Buitrago. Y gracias. Ok, verificaré bien. ¿Y Angie? No, profe, pues no sé qué decir. ¿Quedaste aburrida? No, pues no sé. No sé cómo que con esto. En serio, me gusta desafiarlas en ese sentido, ¿sí? De que el aprendizaje sea también en esa vía de aprender a manejar la frustración cuando no se logra exactamente lo que se quiere, sabiendo que fue una muy buena exposición, ¿sí? Un poco para que se sientan más consoladas, digamos que en nuestra cultura colombiana uno se consuela cuando siente que la desgracia no solo es propia, sino que es compartida. Comunitaria. Con que ir a salir, no. Total, una desgracia en común. Profe, me tengo que ir. Gracias. Chao. No, que en el grupo, no le he puesto, este semestre no le he puesto 5 a ningún grupo porque siento que ninguno ha sido impecable. Han sido excelentes, pero, o muy buenos, pero no han sido impecables por detallitos que se pudiesen mejorar. Y más allá de eso, más allá de ser un fastidio con la nota, que creo que se dan cuenta que tampoco es que lo sea, es esa invitación a que la mayor motivación para hacer su trabajo no sea principalmente el cómo se les va a reconocer, sino valorar el trabajo por el trabajo en sí mismo, que sé que es difícil. Pero Oye, 4.8 pero es si bueno. te estoy diciendo que los que trabajan en redes sociales utilizan la dopamina para elevar las emociones y sentirse aceptado y tener algo de retribución, ¿y tú me vas a venir a salir con eso? No.
pero hemos leído del mindfulness, o sea, hay evidencia de que el mindfulness, que es de uno con uno mismo, o sea, es una práctica con uno mismo, sin valoración del otro, genera, o sea, nos ayuda a segregar esas sustancias que en este momento necesitamos para que no nos quedemos simplemente en el odio al profesor, sino que vean más allá, eso que se le remueve más allá de lo que diga o haga yo, que hay en el fondo, ¿no? Que suele ser la relación con lo que uno espera del padre o de la familia o de la sociedad. Y créanme que un proceso de crecimiento muy valioso es eso, que uno logre ya independizar el sentirse bien del reconocimiento que logre afuera del entorno. Nada, solo te estaba molestando. Está bien. Bueno, chicas, no, de todas maneras, muy buen trabajo y un 4.8 pues me parece de todas maneras una muy buena nota. ¿4.8? ¿Definitivo? Sí. No, es que sí les voy a dejar el 4.8, yo no les estoy diciendo que no. Ah, bueno, señor. Lo que estoy diciendo es que no les pongo 5, pero sí les pongo 4. Dijo que va a dejar el 4.9.99. Ave María, pero estas mujeres... Eso, ay no, qué lindo, No, David. no, Bueno, no, hasta no. luego. Pues que yo les dije o sea, lo que les digo es que es 4.8, que no el 5, porque sería la perfección que creo que no se ha dado ni tiene que darse en este mundo de lo real. Y en fin, estamos extendiéndonos demasiado. Creo que ya, despidamos. Ah, bueno, no, pues Bueno, hasta luego. Muchas entendemos gracias. tu Puro posición trabajo honrado, totalmente pero pues bueno. Trabajo honrado. subjetiva, pero bueno, no importa. Te entendemos que no logramos cautivarte de la manera en que esperas, pero no importa, no importa. Ese 4.8,9 creo que va a ser más que merecido. Esto está bien, yo creo que podemos dejar así. La buena. Creo que podemos Oiga, irnos en paz. André. si son así de persuasivas virtualmente, no, menos mal, esto no fue clase presencial. No, qué horror. Hubiéramos sido mejores. Obvio, tú sabes, las miraditas aquellas, tú sabes. Me hacen poner... El guiñito de ojo. Oiga, eso es mucho, y esto está quedando grabado, Juliana, la voy a demandar. No, profe, estas son tácticas persuasivas que utilizamos. Entonces, pues estamos Hay que aprender de todo, hay que aprender de Exacto. todo para el ejercicio publicitario. Muy bien. Qué horror. No sé, ya me pusieron. Deberíamos tener una clase sobre esta discusión. Es que ¿cómo se denomina? Técnicas persuasivas. ¿Hasta dónde son morales? Algo así. Más bien. Ay, no, ya se puso muy sensible. No, yo creo que entonces sí podemos dejar hasta aquí. Chicas, cuídense mucho. Muchas gracias por su trabajo y por hacerme reír. Ah, no, con gusto. No, profe, ¿Abrimos un canal o qué? ¿Cómo? Es que para hacerme reír. No. Hagamos un canal para hacer reír a la gente. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, mentira, no, pero en serio fue un trabajo muy bueno, chicas. O sea, para nada diría que fue malo. O sea, no, excelente. Muy, muy, muy bueno. Muy juiciosas estas chicas. Ya quiero verlas triunfar y que lleguen a contarnos esos logros. Eso, hijo de madre. Eso va. Profe, muchas gracias. Yo sí los tengo que dejar. Igual te agradezco nuevamente, reitero, tu retroalimentación fue bastante importante. No creo que solo para nosotros, sino para el entendimiento del grupo completo. Entonces, pues, los abandono. Un abracito para todos. Listo. Muchas Chao, Juli, gracias. cuídate mucho. Esa Juli toda diplomática, pero siempre termina con la buena. Total, con la buena. Se me cuidan esas nalgas. Chao. Besitos, mil besitos. No, que irán las hermanas escuchando estos videos. Deje así. Chicas, nos vemos. Ay, esto está grabado. Hasta Claro. luego, profe. Muchas Estamos gracias. quedando Hasta grabados. luego. Cuídense mucho. Ay, Chao. chicos. Yo estoy con chau.